Listo, ahí está. Buen día, mi nombre es Luz Miriam Cortés Forrero, de Administración de Empresas, de la ficha 54449. Buenos días. Mi nombre es María Alejandra Sierra Jiménez, voy en tercer semestre de Contaduría Pública. Buenos días, mi nombre es Joana Andrea Zárate y también estoy en tercer semestre de Contaduría Pública. La actividad a solucionar en el punto A indica que una fábrica de gaseosas proyecta lanzar en mercado un nuevo sabor. Se realiza un test de aceptación de dicho sabor a una nueva muestra de 80 niños. La muestra estuvo por igual número de niños de ambos sexos de 5 a 12 años de edad residentes en el barrio de Las Ferias de la ciudad de Bogotá, utilizando una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación. Vamos a presentarles el análisis estadístico que realizamos sobre la aceptación de un nuevo sabor de gaseosas en el barrio Las Ferias. Nuestro objetivo fue aplicar conceptos de estadística descriptiva para resumir la información recolectada en una muestra de niños y niñas, en donde utilizamos tablas de frecuencia, medidas de tendencia central, de dispersión y gráficos con el fin de interpretar de manera objetiva los resultados y comprender la percepción general de la población frente al producto. La caracterización de la población y variable entiende la población de estudio estuvo conformada por 12 niños y niñas del barrio Las Ferias con un rango de 12 a 5 años de edad. Esta información es clave ya que nos permite segmentar y analizar las preferencias de acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo infantil de esta población. Se seleccionó una muestra de 80 participantes, lo que nos permitió obtener datos representativos. La variable de estudio fue el grado de aceptación de la bebida medida en una escala de calificaciones. Y en el segundo punto nos piden la elaboración de una tabla de frecuencias, donde en el X sí tenemos lo que son el rango de calificaciones de 1 a 10. En el NI tenemos los porcentajes de cada niño, el cual calificó el nuevo sabor de gaseosa con un total de 80, donde podemos, bueno, de toda la tabla de frecuencias podemos sacar interpretaciones como que ningún estudiante de la muestra calificó el nuevo sabor con 1. Todos estuvieron de 2 a 10 puntos. El 55% de la muestra no le pareció atractivo el nuevo sabor, ya que calificaron entre 2 y 6. Con 20 votos favorables, 7 fue el grado de aceptación más votado por los niños y niñas en el test, y tan solo 2 integrantes de la muestra calificaron el nuevo sabor con un punto de 9 grados de aceptación. Aleja, ahí están las gráficas. En el punto organizamos los datos en tablas de frecuencia, lo que nos permitió observar la distribución de las respuestas de forma ordenada. 19 niños calificaron con 7 puntos, 14 con 6 puntos, 14 con 8 puntos, 10 con 5 puntos y 10 con 10 puntos. Calculamos las medidas de tendencia central, medida 17,57, valor influenciado por datos atípicos muy altos. Medida de 7 representa el punto central de la distribución, moda del 7, el valor más frecuente de la muestra. Además, obtuvimos medidas de dispersión, rango de 473,97, desviación estándar de 44,67, lo que confirma que existen algunos valores muy alejados de la media. Finalmente, representamos gráficamente los datos en histogramas observados una concentración clara de calificaciones en el rango alto 6 a 8, lo que evidencia una aceptación favorable del nuevo sabor de gaseosa.
vamos a calcular e interpretar las medidas de posición de los valores desarrollados. Las medidas de posición son la forma ordenada de los datos y ver en qué parte de grupo se encuentran. Aquí encontramos la mediana, la medida y la moda. La fórmula de la mediana es x sub i por n sub i. Dividimos por el total de datos. En este caso sería x sub i, valor o calificación por n sub i, el número de personas que dieron esta calificación. Lo dividimos por el total de datos, que en este caso sería 80. Entonces, x igual a 474 dividido por 80 nos dio 5.925, sería la mediana. La mediana entonces sería x sub i por n sub i total valores. La mediana es el valor en que da justo en la medida de todos los valores. Entonces, total datos dividido por 2, 40. La frecuencia acumulada hasta el 5 es 28. La frecuencia acumulada hasta 6 es 421. Por lo tanto, la media es 6. La moda es el valor que más veces se repite en un conjunto de datos. En este caso, pues sería 7. Pero para calcular la moda escribimos igual la palabra moda, punto, en punto varias, entonces por seleccionamos los datos y ya eso nos daría 7. Entonces ahora vamos a las conclusiones. En las conclusiones la media nos arrojó un valor de 5.925. El promedio de los niños encuestados calificaron el nuevo sabor con un puntaje de 5.925. Es ligeramente aceptado, pero también es un éxito. Y en la conclusión de la moda nos dio un valor de 6. La mitad de los niños dieron una calificación igual o menor a 6. Y respecto a la otra mitad dieron una calificación igual o mayor a 6. En la moda nos dio 7, porque entonces las conclusiones nos dio que la respuesta de los números fue 7, el más votado, con una favorabilidad de votos en lo que representa el 20% de la muestra. Entonces ahora lo que vamos a calcular las medidas de dispersión, que son las que nos permiten saber qué tan alejados están los datos con respecto a la medida central. Aquí vamos a encontrar el rango, la varianza y la dispersión. En este caso el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces sería n sub i, que es el número mayor, sería 10, menos n sub i, el número menor, que sería 2, para un total de un rango de 8. La varianza nos indica cuán dispersos están los datos en relación a su medida. Aquí tomamos un resultado de la media, son 5.925, lo dividimos en total de datos, nos da un valor de 0.741. La dispersión típica indica la dispersión de los datos de un conjunto respecto a su medida. Entonces acá sería igual raíz por el resultado de la varianza, que fue 0.741. Eso nos da un total de 2.721. Entonces las conclusiones del rango, en este caso, serían que quiere decir que hubo mucha diferencia entre la nota más baja por 2 y la más alta por 10. La varianza muestra que las respuestas no fueron todas precisas, sino que hubo bastante diferencia entre lo que opinan los niños. La desviación típica fue un total de 2.721, lo que significa que en promedio las calificaciones se alejan 2 puntos, y la media, que fue casi 6. Entonces, muy bien. Pero es
que toca primero terminar de explicar el A. Entonces, como conclusiones de todo el punto A, tenemos que el análisis de los datos de aceptación del nuevo sabor de gaseosa muestra que la mayoría de los niños otorgaron unas calificaciones altas, porque la mayoría votó entre 6 y 7 puntos, con más del 70% de los puntajes en valor iguales o superiores a 6. La baja dispersión indica que las opciones son bastante homogéneas, por lo que se puede concluir que el producto tiene un alto potencial de aceptación en el mercado infantil, con pocas percepciones negativas que puedan comprometer su lanzamiento. Y ahí sí vamos para el punto B. Ya lo subo acá. ¿Me sigues, Aleja? Ya que ya lo bajamos. Aleja, no se te escucha. Los datos siguientes, en el punto B, los datos siguientes corresponden a los clientes que se atienden a diario en un restaurante, a los que se les sirvió almuerzo durante 160 días hábiles. En la caracterización del segundo punto, el punto B, tenemos una población que se trata de unos comensales de un restaurante, en el cual tomamos una muestra de 165 días hábiles en los cuales se vendieron cierta cantidad de almuerzos. Es un tipo de variable de estudio cuantitativa y el tamaño de la muestra es de 160. En el segundo punto nos piden la tabla de frecuencias. En este tenemos un valor máximo de almuerzos por día de 78, un valor mínimo de 41, un rango de 37, lo cual nos da 9 intervalos de una amplitud de 5 intervalos cada uno. Aquí se encuentra realizada la tabla de frecuencias con el número de intervalos, son 8, los límites inferiores y superiores, el cual cuenta desde 41 hasta 45, de 46 a 50 y así sucesivamente. El número de almuerzos de días que se vendieron entre 41 y 45 almuerzos, la frecuencia acumulada y los porcentajes. Entonces, de la conclusión de esta tabla de frecuencias podemos decir que solamente 47 días se atendieron entre 56 y 60 clientes, siendo este el intervalo con mayor frecuencia. También podemos decir que solamente 3 de los días se tuvo un pico de clientes atendidos entre un intervalo entre 71 y 78 clientes. Durante 7 días se atendieron entre 41 a 45 clientes, lo que corresponde al 4.375, y durante 153 días, que esa es la frecuencia acumulada, se atendieron entre 41 y 70 clientes. Aquí tenemos las gráficas.
En el punto B, la media fue 58.153. Igualmente tomamos x sub i por, lo dividimos, perdón, igualmente tomamos x sub i por n sub i, lo dividimos en el total de datos. La conclusión sería que durante los 160 horas hubo un promedio de 58 clientes atendidos. En la mediana nos da un valor de 59 durante los 80 días. Se atendieron 59 clientes o menos y los otros 80 días se tuvieron 59 clientes o más. La moda es el número que más se repite, que fue 59. El número más frecuente de clientes durante los 160 días es de 59. El cuatil 1 es el valor que se divide en el conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Nos da 40.25. El primer cuartil corresponde a la posición 40 por 54, lo cual indica que el 25% de los días por 40 se atendieron entre 41 y 54 clientes. El decil 6 fue 96.6, los valores que se dividen a un grupo de datos ordenados en 10 partes iguales. Se ubica en la posición 96 y 97 por 60, lo que indica que el 60% de los días trabajados se atendieron 60 o menos clientes. El porcentil 90 fue 144.9. Es una medida que indica el valor debajo de cual se encuentra un porcentaje. Se ubica la posición 144 al 145 por 66, lo que indica que el 90% de los días trabajados se atendieron 66 clientes o menos. Ahora vamos a calcular el rango. En esta parte el rango, lo que vamos a hacer otra vez es n sub i, el número mayor, menos el número menor, que sería el n sub i. Lo mismo aquí, la varianza, tomamos la varianza, cogemos la media y lo dividimos por el número, la cantidad de datos. En la diversión típica, lo que hacemos aquí fue tomamos la varianza y cogemos igual raíz varianza por lo dividimos por el número de datos. Pues la conclusión del punto B, podríamos ver el análisis que nos muestra que los datos están concentrados en la parte central de la distribución con una medida que se ubica alrededor de 58 a 60. Esto indica que la mayoría de las observaciones son similares, que al conjunto de datos es bastante homogéneo en pocos valores extremos. También el estudio del número de clientes atendidos nos muestra un comportamiento estable en la demanda con medidas de 58, como decían mis compañeras, clientes por día, y teniendo en cuenta el valor máximo y el valor mínimo, podemos identificar una baja variabilidad, lo que indica que por probabilidad casi todos los días vamos a tener entre 58 o más clientes. La mayor concentración la encontramos entre los intervalos de 51 a 65 almuerzos, que nos da un total de 118 clientes con el 73%, lo cual nos muestra que existe un patrón de asistencia predecible, lo que facilita la programación de inventarios, insumos y personal de atención en el restaurante para garantizar la eficiencia operativa. Muchas gracias.